tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias por acompañarnos en este día que estaría marcando el fin de nuestras mesas que hemos organizado un grupo de profesores de economía del Centro de Estudios Sociológicos aquí en la facultad para conmemorar, yo diría más bien para celebrar la publicación de Capital, que fue hace 150 años, ¿no? El Capital de Karl Marx, que lleva por subtítulo Crítica de la Economía Política. Entonces han sido unas jornadas muy interesantes, han sido unas jornadas en las que hemos encontrado discursos diferentes, formas muy diferentes de apropiarse de este texto tan importante para el pensamiento, no solamente académico, sino yo diría para el pensamiento humano en general, que es la obra de Marx. Entonces, el día de hoy vamos a estar cerrando este ciclo de mesas, de discusiones con, yo diría, manteles largos, porque vamos a dedicar la atención como centro, digamos, neurálgico de todas las discusiones que vamos a intentar presentarles el día de hoy. Vamos a dedicar la atención a un libro de reciente publicación que se llama Dinero y Capital, hacia una reconstrucción de la teoría de Marx sobre el dinero. Es este libro que tengo aquí en mis manos. Es un libro publicado este año por la UAM y que es coordinado por el maestro doctor Roberto Escorcia Romo y por el doctor Mario Robles Báez, dos marxistas muy interesantes, mexicanos, que vale mucho la pena, como vamos a intentar exponerles el día de hoy, vale mucho la pena leerlos, discutirlos y atender sus trabajos. Y bueno, para comenzar a hacer esa discusión contamos aquí con la presencia precisamente del doctor Roberto Escorcia Romo, que está aquí al lado mío. El doctor Roberto Escorcia es un gran estudioso del Capital de Marx junto con el maestro Mario Robles, entonces ya vamos a estar ahorita comentando un poquito más al respecto. Y también, como pueden ver, en esta mesa se encuentra aquí a mi lado también el maestro Leynard Acalá, quien también es profesor de economía de aquí de la facultad y también profesor de la FES Aragón, y está ahora estudiando su doctorado en economía en la UAM. Y acá también comparte la mesa con nosotros nuestro amigo y compañero Iván Carrasco. Iván Carrasco es licenciado en filosofía y maestrante también en filosofía. Ha trabajado la obra de Georgi Lukács, de Marx y de Hegel, Bolívar Echeverría. Entonces yo creo que va a estar muy interesante el intercambio que vamos a intentar tener. Y bueno, pues entonces sin mayores preámbulos le cedería la palabra a Leynard Alcalá, que nos va a introducir un poco a la discusión, ¿no? Para que veamos por dónde van a estar esos vértices de discusión, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Fernando. Roberto, bienvenido. Bueno, en general mi intervención me gustaría más que se centrara en dos ejes, ¿no? Uno que está muy ligado a mi formación en la UAM, en la economía política, mi formación que he tenido como punto de partida los dos autores del libro, el doctor Roberto Escorcia y el doctor Mario Robles. Actualmente el doctor Mario Robles es mi asesor de tesis doctoral, entonces se imaginarán que muchos de esos textos ya los he tenido que trabajar desde hace tiempo. Y Roberto fue uno de los culpables por los cuales comencé con la economía heterodoxa después de una formación muy ortodoxa como economista, entonces también es culpable que ahora esté con este discurso en torno a Marx y vaya, ¿no? Ahora en la teoría del dinero. Entonces, esa sería una dimensión de participación, y por otro lado, conceptualizar algunas cosas, presentar algunas ideas generales sobre el texto que me atrevo a rescatar, pero dando oportunidad a que, aprovechando que tenemos a Roberto aquí en la mesa, él sea quien puntualice y nos pueda expresar más sobre el desarrollo, el contenido, el objetivo y el alcance de este libro tan importante, ¿no? Bueno, en primer lugar me gustaría mencionar que al desarrollo de este libro, de alguna forma me tocó conocerlo, el proceso de desarrollo, como estudiante de doctorado y como alumno ya del doctor Mario Robles. Y lo que me gustaría enfatizar aquí, cómo nace la necesidad de profundizar sobre lo que es la teoría del dinero en Marx. Eso es lo central. Pero no solo eso, sino cómo a partir de este examen crítico de lo que es la teoría del dinero en Marx,
tenemos alcance para poder hacer una crítica a las demás teorías de la ciencia económica. Ahora bien, para no colocar en términos tan economicistas este discurso, si ven, en la mesa en realidad estamos tanto economistas como filósofos hablando en torno, o vamos a estar hablando en torno de un tema que es central para entender el modo de producción capitalista, ¿no? Que es el dinero. Y yo sé, conozco de audiencia, tenemos, porque algunos de mis estudiantes están aquí, ¿no? Gente que está en diversas áreas de las ciencias sociales, sociólogos, administradores públicos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que en realidad tiene la importancia esta discusión para poder tener un alcance en la comprensión de la reproducción del sistema como un todo, y por qué hay la necesidad en pleno 2017 de hablar de la cuestión de qué es el dinero y examinarlo críticamente, ¿no? Y específicamente qué es el dinero en Marx. Entonces, el texto, cuando tengan la oportunidad de verlo, verán que tiene por eje hacer una crítica a las distintas tradiciones para conceptualizar el dinero, la teoría económica. Con esto me refiero específicamente a la teoría neoclásica, a la teoría clásica, a la teoría, lo que llaman los autores más monetarista, que es una lectura de Keynes o los post-keynesianos, y además, dentro de la misma tradición marxista, cómo se conceptualiza el dinero en la teoría del capital que desarrolla Marx. ¿Y qué importancia tiene todo esto? A pesar de que en el libro se hace una introducción en la cual dice los autores que la teoría del dinero en Marx es algo muy discutido, pues en realidad no hay tantos textos que estén discutiendo la teoría del dinero en Marx, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema complejo, pero es un tema que los economistas y algunos otros de las ciencias sociales le han querido dar la vuelta, porque entender la lógica del dinero o la génesis del dinero implica entender cómo se reproduce el modo de producción capitalista como una totalidad, y además cómo el alcance que tiene este libro, cómo el desarrollo de la reproducción del modo de producción capitalista se puede entender mejor si lo abordamos desde una metodología específica, que es la metodología que se utiliza como eje de las principales ideas de los autores en este libro, que es la dialéctica sistemática. Mario Robles probablemente sea el único autor mexicano, o el primer autor mexicano, si no me equivoco, Roberto, que vino con el discurso de la dialéctica sistemática a las universidades en México, ¿no? Este nuevo método de presentación, una nueva lectura hegeliana de cómo es que Marx expone su obra. Entonces ahí nos ha llevado muchos entre este camino tortuoso que es entender la lógica de dialéctica de Hegel. Pero no solo eso, sino hacer una lectura del Capital a partir de elementos que nos pueden servir para entender la obra como una obra, uno, incompleta, y dos, que está dividida en diferentes momentos de presentación. Entonces, para eso nos tenemos que hacer uso de muchos recursos, tanto filosóficos, que no somos filósofos, aquí el único filósofo es Iván, pero también críticos de cómo hacer una lectura de estas categorías tan importantes en la teoría de la economía política. Entonces, dicho esto, es como pienso que es la relevancia de la cuestión del problema del dinero. No solo compete a nosotros los economistas y a los filósofos, sino en realidad debe estar en un eje de discusión de todas las ciencias sociales, sobre todo las ciencias sociales que tienen una aproximación desde una teoría crítica para poder entender la reproducción del sistema. Y bueno, ya nada más para mencionar algunas cosas, en este libro se reúnen varios textos de autores que, gracias a mis profesores, he tenido la oportunidad de conocer, a la mayoría, a excepción de Arthur y Belia Flore, ¿verdad? Hemos tenido oportunidad de conocer, de discutir con ellos, de levantar estas reflexiones en torno a cuál es el problema central del dinero en la teoría de Marx, y además, como uno de los ejes de nuestro posgrado, del cual el doctor Roberto es coordinador, la maestría y el doctorado de Ciencias Económicas, tiene siempre como incentivo a hacer una crítica a la teoría económica en general. Entonces también hemos tenido profesores que han dado unas aportaciones destacadas en cuestión del problema del dinero, por ejemplo, en la teoría clásica y neoclásica. Entonces, me atrevo a decir que este libro es resultado se llama Marx, ¿no? De síntesis de múltiples determinaciones que reúnen tanto el trabajo de los profesores investigadores de la UAM como el trabajo de los estudiantes que hemos tenido en la discusión de estos temas, ¿no? Pero siempre con la idea del aprendizaje.
Y no todos los autores que se recogen en este libro son autores destacados en sus áreas, autores de nacionalidades, por ejemplo está Roberto Fineschi, que es un lector y además uno de los editores de los manuscritos de la obra de Marx, del alemán, que lo estoy traduciendo al italiano primeramente, ¿no? También están otros autores, por ejemplo, como dos autores específicamente, tres autores de Argentina que tenemos también el placer de conocer y discutir con ellos. Guido, por ejemplo, que también hace una discusión histórica lógica sobre la génesis del dinero en la teoría marxista. Tenemos autores como Tony Smith que hacen una discusión sobre el papel del dinero mundial desde la teoría crítica de Marx y además haciendo una observación crítica, una teoría llamada la poskeynesiana, unas observaciones metodológicas sobre el concepto de capital, que ya el profesor Roberto podrá profundizar en eso, cómo el concepto de capital es relevante para entender qué es el dinero en la teoría de Marx, y de eso está a cargo mi asesor, el doctor Mario Robles, en el texto Dinero y Capital en General. Y también la propuesta del profesor Roberto, donde hace una lectura del devenir dialéctico de esta categoría del dinero, desde su cuestión más fundamental como la mercancía, hasta como esta, de bien en mero signo, pero ir recogiendo todo un debate que hay en la literatura marxista a partir que se centra en más bien si el dinero deja o no de ser una mercancía para pasar a ser un signo. Entonces hay una aportación relevante para poder sumar respecto a este conflicto que hay dentro de la propia tradición marxista sobre esta cuestión, ¿no? Y al final, bueno, ya, más adelante tendré la oportunidad de hacer más participaciones con unos cuestionamientos concretos que tengo. El objetivo de esta intervención es hacer una presentación general de los temas que se van a estar abordando en esta mesa, en algunos, ¿no? Teoría del dinero en Marx, el problema del dinero en la ciencia económica en general, la dialéctica sistemática, ¿no? El uso de la lógica dialéctica como el método para presentar los diferentes momentos en que se está estructurada la obra del capital, enfatizar el concepto de capital para poder hacer una lectura metodológica, histórica y lógica también de la obra de Marx, y distintas versiones sobre este problema, ¿no? Entonces regreso, a pesar de que los autores hablan de que es un tema muy discutido, en realidad tenemos la oportunidad de tener un libro donde está bien sintetizado muchos de los debates que aún siguen sin resolverse, ¿no? O se está tratando de proponer unas primeras soluciones sobre qué es el dinero y el capital en la teoría del Marx. Y bueno, ese es por el momento mis comentarios. Muchas gracias, Leinat. Entonces ahora le damos el paso a Roberto para que nos profundice. Bueno, pues primero gracias a todos ustedes por estar aquí, con un día lluvioso y que se da la escapada, los que vienen del norte, que en especial de Leinat, pero gracias a todos por estar acá, y muy en especial claramente a los colegas que nos acogen en esta la casa más grande del país, en la UNAM, y que es muy grato para nosotros que nos den un espacio para dialogar, para presentar algunas ideas. Gracias a los compañeros que van a comentar, que hicieron el esfuerzo de leer la obra. Entonces, muy agradecidos por estar acá. Claramente, hay compañeros de la UAM también que agradezco hayan hecho el viaje, Araceli y Ana, que vinieron a saludarnos hasta acá. Gracias, don Jaime, también ya es compañero de la UAM, así que gracias por estar todos acá. Y bueno, el libro, como señalaba Leinat, su título es Dinero y Capital. Quisiera recordar la sabiduría milenaria de mi madre, porque quiero contarles una anécdota antes de arrancar el tema. Cuando hice mi disertación de tesis, había una lámina que decía conclusiones. Después de una hora y tantos, porque claramente mis padres estaban a punto de desmayarse, y la primera conclusión decía: el dinero es importante. Y nos fuimos, ¿no? Afortunadamente me pasaron y todo, y nos íbamos en el camino, un tráfico terrible, y mi madre me pregunta: oye, hijo, quiero preguntarte una cosa, porque me llamó mucho la atención que una conclusión de ustedes, en tu caso, era el dinero es importante en la teoría económica. Sí, pero eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Los niños saben eso. Tú cuando eras bebé ibas a la tienda y te comprabas huevitos, comprabas Kinder Dulce, lo que sea. ¿Por qué tienes que decir una conclusión? Te pasaste 4 años para decir que el dinero es importante. Bueno, no supe qué contestarle porque
además, si le contesto mal a mi madre, un bofetadón o algo así, pero me parece que es un tema peculiar que nos estemos preocupando sobre qué es el dinero y la manera en que se debe conceptualizar. Cuando, en especial, ustedes deben recordar, hay muchísimos tratados sobre el dinero. Marx tiene algunas citas muy hermosas donde dice: el dinero te hace todo. Si tú eres feo, te hace guapo. Si eres tonto, te hace inteligente. El dinero funciona como un elemento muy interesante que construye identidad y que define una manera social de vivir. Entonces, la pregunta de qué es el dinero parecía un poco redundante. Señala Leinat que, bueno, hay muchos intentos nuestros por avanzar aquí sobre este tema, pero que según nosotros es muy discutido y que al fin de cuentas no acaba por, digamos, dar una solución completa al tema. Por ejemplo, para Keynes, heredando mucho el principio del principio freudiano, el dinero es una patología. El dinero es un tema que trastorna, que está muy en el interior del hombre, que lo hace ser un animal, los famosos espíritus animales que habla Keynes en sus obras. Pero Aristóteles tiene ya reflexiones importantes sobre lo perverso y lo importante que es el dinero. ¿Y por qué recuperar un tema así? ¿Por qué parece que ustedes, por ejemplo, ustedes y yo, tenemos que vivir todo el tiempo asociando y tomando decisiones sobre el dinero? Y decía, el dinero no es lo más importante, pero ayuda bastante. Entonces, el dinero no compra la felicidad, pero compra tacos, dice un amigo mío. Entonces, nunca he visto a nadie que coma tacos y sea triste. Bueno, ¿por qué estoy haciendo este tipo de cosas así? ¿Qué tenemos que entender por el dinero? ¿Por qué sería clave retomar este elemento tan fundamental? De entrada, justo porque creemos que en la discusión teórica lo que se ha dado es un total abandono de conceptualizar realmente el dinero. Por ejemplo, nosotros lo consideramos desde el punto de vista teórico en lo que llamamos la corriente económica dominante, donde el dinero es, por ejemplo, un elemento que se quita y se construyen los modelos sin el dinero. Esto, hay construcciones metodológicas. Ustedes, por ejemplo, recordarán la idea de cómo se construye el Estado, que supone que tú quitas el Estado, ves cómo funcionan las cosas, haces un caos total y puedes justificar de alguna forma la necesidad del Estado. Bueno, en economía se intentó algo así. Veamos cómo funciona la economía en un sentido real, quiere decir real, quitamos el dinero, vemos cómo opera y una vez que encontremos lo esencial del sistema económico, incorporamos la moneda. Lo que ocurrió, básicamente, es que a diferencia de la teoría del Estado, en la economía es imposible regresar el dinero, porque toda la construcción que se hizo no necesita el dinero. Entonces es una construcción lógica que es inconsistente en sí misma. Porque tú construyes sin dinero, luego quieres poner el dinero y te genera problemas terribles en términos lógicos la incorporación del dinero. Ricardo, que es uno de los principales autores que enfatiza muchísimo esto, dice: las producciones se compran solo con producciones, y recupera una vieja idea de Hume, donde David Hume indica un punto: el dinero solo es como el aceite, que de los engranes que permite que se muevan con mayor facilidad. Es decir, llegan de cuenta que el modelo económico está hecho con los engranes, eso es la economía real. Si ustedes lo ponen a mover, los engranes pueden atorarse o de plano resquebrajarse. Si tú le pones un fluido, esa cosa funciona bien. Hume hace esta idea, se recupera la teoría económica, los modelos más actuales de hoy. Eso es una buena pregunta, la pregunta que hacía la reina de Inglaterra en su momento a los economistas: hubo crisis, pero ustedes tienen modelos que dicen que no hay crisis, ¿qué pasó? Son modelos de economía financiera construidos sin dinero. Esa es un poco la preocupación que está en el fondo cuando uno analiza las construcciones teóricas sobre el dinero. Primera cosa que está ahí. Pero hay otras alternativas. La otra alternativa es la teoría asociada a Keynes, ya se dio bromas sobre la patología del dinero, que acaba en los post-keynesianos diciendo: todo es dinero, absolutamente todo es dinero. Y tú compras una acción y 2 o 3 días después tienes, estoy exagerando, 2 meses, 3 meses después tienes un rendimiento. Entonces, Marx hace unas críticas sobre esto, ya nos dice, para autores que piensan que el dinero se crea por sí mismo, y dice: es como si fuera un arte de magia, que hoy tengo 100 pesos, compro una acción y mañana tengo 150. ¿Cómo? ¿Quién sabe? La verdad es que la explicación teórica
de los postkeynesianos que están en la otra banda, digamos, los que sí creen que el dinero es importante, es bastante vacía. En el sentido de que no pueden explicar cómo opera el sistema económico capitalista. En este contexto, sí, la teoría dominante económica y la teoría heterodoxa, que es denominada así, donde no se puede explicar el funcionamiento del sistema, nos dice hay que buscar una alternativa distinta. Parece que mi madre no solo estaba equivocada, no lo diría enfrente de ella, no estábamos seguros nosotros como economistas, tal vez como los colegas ahora que me van a suceder, tengan una idea más clara. Pero los economistas tenemos una dificultad enorme de entender cómo es que funciona el dinero. En el doctorado siguen habiendo clases de teoría monetaria donde el modelo más actual sigue sin poder incorporar el dinero. Bueno, entonces esto nos lleva a buscar alternativas y a definir una cosa muy importante. No se trata solo de indicar que el dinero ha existido siempre. Esto es un tema harto discutido. Por ejemplo, tuvimos acá la presencia hace como 3 años de Gray, de Randall Gray, que vino y dijo, el dinero existe siempre, ustedes pueden constatarlo a nivel antropológico, pueden constatar, claro que hubo el trueque en sociedades así, medio aisladas, que no se constituyó realmente como una totalidad. Dice, el dinero existe siempre, entonces no tenemos por qué discutir la existencia del dinero. Eso ya se da por sentado. Tal al grado que incluso dicen, las deudas es el origen de todo. La deuda es el origen del sistema económico, entonces no tenemos por qué estar preguntándonos cómo surge una teoría del dinero. Hay estudios muy bonitos, la verdad que es muy interesante leer estos autores. Por ejemplo, cuentan la idea de los palitos, en lo que es ahora Perú, una serie de varas, también en Mesopotamia, en muchos lugares, que trazaban los dos lados 2 marcas, 3 marcas, que eso significaba yo le debo tanto a alguien. Truenas el palo, se lleva cada quien a la otra parte y el momento en que se vence el contrato, pues tienen que encajar el palito. Entonces, en términos históricos es bonito, es interesante, pero nos parece que tampoco nos da una idea de decir, bueno, siempre hubo dinero, bueno, no hay que estudiar más. ¿Cuál es la idea entonces que está acá? Que el título del libro responde a dinero y capital, estas palabras van juntas, justo porque las categorías, señalaría Marx, en términos metodológicos tienen que definirse según el modo de producción en el que estemos inscritos. Lo que quiere decir que el dinero de la etapa feudal no tiene mucho que ver, claramente había monedas, había cosas así, con el dinero que se define en el Estado capitalista. Esta es una cosa clave que nos parece a nosotros importante señalar. Hay que darle sentido histórico a la categoría de dinero. Y el elemento que va a fundar al dinero en este momento justamente es el capital. Por ahí iniciábamos esta discusión señalando que hay que darle un entorno, hay que llenarlo históricamente. ¿Cómo lo hacemos? Esta es la idea básica. ¿Cómo reconstruimos esto? La verdad es que yo tengo que reconocer que es ahí colándome ya de Mario. Mario fue también, como el caso ahora de la INAD, mi director de tesis, y ahí discutíamos cosas que él ha traído hace muchos años. ¿Cómo se determina justo la presencia del dinero? ¿Cómo se va a pasar en una sociedad capitalista a definir lo que es el dinero? ¿Cómo arrancamos acá? Arrancamos reconociendo una cosa interesante para nosotros. Se acusó a Marx en Marx es de los autores más acusados en general, pero alguna de las acusaciones era Marx es un metafísico. Schumpeter, que es un autor importante de la teoría económica, decía a Marx no, porque Marx es un metafísico que le gustan esas cosas que no existen. Joan Robinson, que es una seguidora del postkeynesianismo, decía, si tú lo hablas en inglés a un marxista, él te contesta en hegelés y les importan cosas que no existen, porque ¿a poco tú has visto caminando contigo un cúmulo de valor y tú no observas por acá el capital? Eso no se ve, lo que tú ves es dinero, lo que tú ves es mercancías. El punto de partida es interesante para nosotros porque justamente la idea es que Marx no solo era metafísico en nuestra opinión, sino la realidad es metafísica. ¿En qué sentido es metafísico? Se va a presentar invertida a lo que realmente es. ¿Por qué iniciamos con esta discusión? Lo que tú ves, analizando un poco la manera que cuando ustedes aprenden Smith en cualquier licenciatura, es Smith abrió la ventana y vio a los muñequitos, a los
agentes, ahí se tienen que usar agentes porque no son, que están intercambiando mercancías. Y lo hacen a través del uso del dinero. Entonces lo que tú observas son mercancías intercambiándose y dinero. Puedes partir metodológicamente de esas categorías y entonces discutir. O nosotros creemos que justamente esto no es suficiente. Lo que se observa tiene que ser explicado a través de una construcción justamente metodológica que nos permite encontrar la raíz, el fundamento de eso que se observa. Y arrancamos justo con esto. La introducción hace una presentación metodológica usando el silogismo hegeliano. Estoy seguro que me voy a meter en problemas con él porque los filósofos como los filólogos, Araceli y yo tenemos un amigo, Roberto, que un día, según ya lo padeció como yo, una traducción del italiano al español, y él te responde: esta palabra no se puede usar así porque no coincide, mil cosas que es difícil de estar haciendo. Bueno, yo creo que me voy a meter problemas con él. Usamos el silogismo, que está en la parte del concepto de la lógica de Hegel, universalidad, particularidad y singularidad, para entrarle a esto. ¿Cómo el dinero se va a presentar en toda la obra de Marx? Estamos conmemorando los siglos 50. Y de hecho el libro está construido básicamente en el tomo 1. Hay cosas que se escapan un poco, pero bueno. ¿Cómo vamos a lograr que el dinero aparezca en toda la obra? Y además siendo el elemento que representa todo. ¿Sí? Se vuelve el instrumento a través del cual básicamente todo se mide. Cuando en clase tengo que explicar esto, lo hago así. Perdón si hay algún católico en el público, lo hago solo por uso pedagógico. La universalidad sería, todos tenemos a Dios, Dios es el universal, Dios es el que funda todo. Las formas particulares son cada uno de ustedes y nosotros, que somos una encarnación de Dios. ¿Sí? Tenemos la universalidad dentro de nosotros. Pero de todos ustedes y de todos nosotros, ninguno de nosotros tiene línea directa con Dios, excepto uno, que vive en el viejo continente, viejo porque nos descubrieron después, que es el Papa. El Papa es el representante de Dios en la tierra. Él es el singular. Él es como todos nosotros, pero con otras atribuciones. Justo arrancamos señalando, el dinero tiene algo así con las mercancías. Es una mercancía, inicia como una mercancía, pero acaba siendo la mercancía más importante, dice Marx, es el Dios de las mercancías. Es el elemento a través del cual se manifiesta todo. El valor. Arrancamos varias discusiones aquí. Claramente, uno, el dinero inicia siendo una mercancía en nuestra propuesta. El dinero no puede ser una deuda, como le decía hace ratito, no es Randall Gregg, es una mercancía que después metodológicamente va ofreciendo la posibilidad de convertirse en un signo de valor. Por ejemplo, hoy olvidé mi cartera, olvidé todo, le contaba a la INAD, pero yo llegué a la UNAM con un Uber, que se paga, desafortunadamente, es caro además, pero se paga con un dinero que yo no traía en la bolsa. Ana Lilia, que trabaja con nosotros, le pagó el desayuno porque no teníamos nada para poder hacer esto. Sí, el uso de instrumentos no mercantiles, que no se tocan, que no están palpables, es lo que hoy vemos. Dicen, ¿para qué quieres una teoría del dinero que es mercancía? Esta es una discusión que está en el libro, en dos textos. En el texto que es escrito por Gastón Caligaris junto con Guido Starosta y en el texto que es de mi elaboración. Y la idea justo para nosotros es decir, el dinero es una mercancía que permite posteriormente ser sustituido por símbolos del mismo. Hay frases bonitas de Marx, la forma espectral, la sombra del dinero, cosas de ese estilo que van apareciendo en toda la obra. Primera discusión importante para nosotros es esta: ¿cómo arranca Marx presentando en el tomo 1 el dinero? Y cómo ya desde ahí tenemos ya elementos que nos permitirán abordar cosas como las que vivimos hoy. Este es el punto. Conmemorando 150 años, uno dice, bueno, es una obra del siglo XIX, es obsoleta, no tiene mucho más sentido que discutir, y nosotros decimos, ojo, desde el tomo 1, que apareció en 1867, bueno, sabemos toda la historia, las dificultades, las diversas ediciones, está diciendo, ahí están elementos para el proceso de simbolización del dinero.
Y entonces también del valor. Esto es una cosa clara. Armado a esto, tenemos la discusión justo de, ya no con los postkeynesianos, ya no con Ricardo, ya no con Hume, sino con algunos marxistas, que esto es un punto claro. Teilhard Ortiz decía constantemente que si un marxista se pelea con un no clásico, se dan golpes, hasta con guantes de box. Pues un marxista se pelea con otro marxista, él decía, sacan las armas, las espadas, bombas nucleares, ese tipo de cosas, discusiones que se establecen entre marxistas. Bueno, la verdad, pues lo digo porque aquí hay muchas discusiones contra marxistas. El texto de Tony Smith es directamente contra los postkeynesianos, es el único que está destinado justo a discutir con los postkeynesianos, pero todos los demás, por ahí tiras un golpe a alguien que conociste por ahí en algún evento, un marxista que no te cayó bien, o cosas así, que ahí vas constantemente discutiendo. Primera discusión clave para nosotros es la relevancia del dinero para constituir el valor. Esto es un punto importantísimo en el texto de Christopher Arthur, que el dinero permite la existencia del valor. Y uno diría, como mi madre, eso parece que es evidente, ¿no? No. En la discusión de la tradición marxista hay el hecho de que las condiciones de producción, la esfera de la producción, es suficiente para la determinación del valor. Hace menos de un año estuvimos también en la UNAM, en el Ho Chi Minh, que es Facultad de Economía, ¿no?, compartiendo con Alejandro Valle, esta discusión sobre precios de producción, y un tema difícil, siempre complicado, es cómo se define el precio de producción, en qué momento la relevancia del dinero, la relevancia de cuándo se define el valor está acá. Para nosotros el valor solo tiene existencia cuando el dinero está contemplado. Si estaríamos discutiendo, estaríamos descartando las tradiciones más bien ricardianas de que son las condiciones técnicas, las condiciones físicas que permitirían definir la magnitud del valor. Lo cual implica que la esfera de la circulación es clave también. Eso es lo que tenemos en estas condiciones. ¿Qué está aquí? Si la circulación es clave, este es el texto de Mario Robles en el libro, nos tiene que explicar justamente algunas funciones del dinero, nos tiene que explicar el dinero entendido como totalidad, el dinero entendido como el representante de la totalidad de un sistema. Este es el punto, que recoge una idea que ya tuvimos presente en otro evento, el sujeto capital. El capital como el sujeto que organiza por completo la actividad económica. Esto es siempre una locura. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI estemos diciendo que el hombre, no voy a decir hombre porque ahora Araceli nos regañó, el ser humano, ¿sí?, el ser humano sea justo dominado por una abstracción? Mario dice, cuando estábamos discutiendo, hemos perdido estudiantes cuando vamos a empezar a hablar así, el ser humano sigue dominado por abstracciones, básicamente por dos: una abstracción ideal, que es Dios, y una abstracción real, que es el capital. Y es cierto, por ahí, así nos tiene algunos textos importantes sobre la arquitectura, se siguen construyendo templos a los dos dioses. Construimos templos religiosos, ahora cada vez más raros, y templos al dinero en tanto representante del capital. París es una zona interesante. Tú tienes el Arc de Triomphe de un lado, de la guerra, y al otro lado, de la parte bursátil, tienes el arco. Es un arco también mucho más, no sé cómo decirlo, sofisticado. No me gusta más, pero es vidrio y más así, que justamente es la zona más importante, que son los movimientos bursátiles. En todos los países, incluso el nuestro, la parte bursátil, la zona de valores, no es como otros lados. Por no poner algunos de ustedes ahí, me van a reclamar. Eso significa entonces que tenemos la idea de que en la circulación, en la producción, se está reproduciendo la dinámica de un sujeto que no precisamente somos nosotros. Es el sujeto capital que articula por completo todo. ¿Qué implica esto? Para ir cerrando tu participación. Esos temas, la importancia del dinero en cuanto a colocación del valor, está en Arthur. La relevancia del dinero mercancía está en los textos que ya mencioné. La idea de la circulación y su importancia acompañando la producción está en el texto de Mario. La idea de que el individuo está sometido a algunas
condiciones que no son exactamente las que uno decide, está en el texto de Tony Smith, por ejemplo, diciendo algo. Los economistas tienen pensado una cosa muy en sus orígenes que es un total error. La economía se organiza para satisfacer necesidades humanas. Entonces bastaría con algo de bondad de alguien para que de repente, bueno, ya, tú estás muy pobre, ahí te va algo más. Eso resolvería el asunto. La cosa que dice Tony Smith acá, que eso suceda, es tan probable como yo me convierta en el Papa que les decía hace rato, que es el mero mero, porque el punto, la cosa que domina la organización productiva y social es la valorización y no las necesidades humanas. Esto es un tema clave para nosotros en términos de cómo se debe entender la sociología, por ejemplo, en términos de que aquí no estoy con economistas, cómo tiene que entenderse la manera en que la ideología se construye, el uso del concepto de libertad, por ejemplo, es un tema que está en discusión acá. Todos nosotros somos educados, égalité, fraternité, liberté, ¿no? La Revolución Francesa como el elemento que sostiene toda la construcción social. Cuando nos dice que la libertad que existe aquí es la libertad del valor de cambio, es la libertad del capital manifestado a través de dinero. Esto es una cosa que está en este libro también. ¿Cómo entendemos entonces esto? Se hace un rastreo de las obras de Marx. Nosotros básicamente trabajamos en la contribución y en el tomo 1, cosas también los nutrices. El texto que más hace un análisis de la evolución de las obras es el texto de Roberto Fineschi, que hace básicamente va cortando cada uno de los textos, ¿cómo se dice? Cuando te operan, bueno, hace cortes, eso. Hace de cada uno de los textos y los compara. En la primera edición del tomo 1 decía esta palabra, en la de segunda edición no, y eso fue ganando o perdiendo elegancia. Está una discusión sobre si dinero y equivalente general son lo mismo. Hay otra discusión, por ejemplo, sobre que en términos metodológicos tú no requieres una mercancía para que sea el dinero, pero la historia te exige el uso de algunos metales preciosos para hacer la mercancía dineraria. Esto está en el texto, Roberto. Va a una discusión precisa sobre la evolución del mismo Marx. ¿Cuál es el punto que tenemos acá? Que la teoría de Marx no solo es distinta a las otras teorías, sino que la teoría sobre el dinero de Marx, por ahí Moreno decía, nosotros teníamos teoría del dinero de Marx, y decía, no, esto es como si habláramos de que el dinero que tiene Marx en su bolsa, que casi nunca tenía, ¿no? Este es un tema. Por ahí hay una carta muy bonita que dice, yo debo ser el estudioso del dinero que más lo ha padecido, palabras más, palabras menos. Y pues siempre vivía de lo que le mandaban sus amigos, por ahí Engels es el típico, bueno, eso es otro tema, perdón por la... Bueno, lo que estamos haciendo es discutir la teoría que construyó Marx, en un sentido de que hay cosas que construir. Esta es un poco la idea, que Marx tenía muchas cosas, avances importantísimos respecto a las teorías que él estudió, pero que hay muchas cosas por seguir discutiendo, hay cosas por seguir elaborando, hay cosas por seguir construyendo, y que nos parece que es un libro que hace la invitación a esto, al reconocimiento de las insuficiencias también de una obra como la de Marx. En especial el texto de Mario es suficientemente crítico con Marx, tal vez que deben ser los años lo que le permite decir, Marx se equivocó aquí, ¿no? Uno todavía escribe con mucho miedo, ¿no? Pues como Marx, tengo un póster ahí, no puedo decir algo mal de Marx, ¿no? Se construye así, replanteándolo a través de una relación harto discutida y muy polémica, que es Marx y Hegel. Esto es algo que nos parece también a nosotros clave, intentar plantear la discusión de estos temas con un método que claramente nos da de cocazos, porque uno aprende en la preparatoria y en la licenciatura, el método científico correcto es este y este. Después te dicen, no, pues mira, con la pena, tu método científicamente correcto era bastante incorrecto para esto. Este es algo que quiero señalar, porque luego, entonces tiramos el método científico. No, si tú vas a mandar un cohete a la luna, no puedes agarrar ese Hegel, la idea, no, es un tema que es importante explicar aquí. Entonces estamos abriendo el debate de Marx desde un punto de vista metodológico. Esto es lo que queremos que el libro haga, más bien provocar, más que dar respuestas. Eso siempre se dice cuando todo lo que está acá está en duda, ¿no?
tenemos que invitar a la discusión, a abrir a ustedes como colegas este tipo de discusiones. De hecho, el libro está en un nivel de teoría, pero el último capítulo avanzó justo al intento de aterrizarlo en algún estudio de caso, lo que tiene que ver con el tipo de cambio de Venezuela, con un amigo, Juan Corbett, que cuando llegamos al libro, al comité, nos preguntaban, ¿y este capítulo qué onda? Parece que es un poco distinto a todos los demás, ¿por qué está acá? Bueno, nos parece importante también que Marx tiene que actualizarse, discutirse en una visión metodológica, pero también por esta idea, por la vigencia y la relevancia de atender, de permitir atender temas como este. Bueno, el tipo de cambio en la economía ya concreta, ese es el punto. Bueno, pues gracias, y esperaría claramente algunos comentarios, espero, y bueno, también estoy dispuesto a... Gracias. Pues muchas gracias, Roberto, por meternos en la discusión, en la sustancia argumental de este libro, que bueno, yo recomiendo que se compre, se lea, ¿no? Dinero y Capital se encuentra a la venta en... Bueno, lo pueden en muchos lados, y la editorial Itaca tiene bastante difusión, coloca, en Fondo Cultura está, en Gandhi está, creo que en la UAM no está, no, debe estar, sí está, sí está, no, es un texto no sé qué tan caro, me parece que es caro por una cosa, quiero decir una cosa, por los derechos de autor, como hay autores extranjeros, Palgrave cobra una buena cantidad de dinero, pero el UAM hay un descuento importantísimo, para profesores es o sea que si un día van, pueden conseguirlo más barato. Estamos en época de entonces, podemos, no me quedar. Muy bien, entonces ahora vamos a abrir, digamos, la discusión, ¿no? La idea original de esta mesa era que fuera una mesa redonda de discusión, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a darle el micrófono a Iván Carrasco, ¿no? Para que nos pase sus apreciaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores de este evento, en especial a Fernando por invitarme a estar aquí compartiendo algunas ideas con ustedes en torno a una interpretación de Marx que hasta donde yo conozco no es muy conocida, no se discute mucho, y me parece que vale mucho la pena este esfuerzo de tanto de hacer la presentación de este libro como de debatir algunas ideas en torno a lo que ya un poco ha comentado Leinat y también al mismo Roberto, ¿no? Entonces, bueno, a mí me invitaron justo a participar en torno a la relación entre dinero y dialéctica, entonces mi intervención girará o se cargará más en torno a la dialéctica, como bien apuntaba aquí Roberto, y bueno, es una serie de puntos, de planteamientos en relación a lo que comentaba Roberto sobre la apropiación que ellos realizan, por ellos estoy entendiendo a Roberto y a Mario Robles, ¿no? Pero dentro de un horizonte de interpretación que es la nueva dialéctica o la dialéctica sistemática, ¿no? Como se le conoce. Y bueno, Roberto señalaba algunos autores como Christopher Arthur, pero hay más, ¿no? Entonces, bueno, quisiera empezar diciendo que la relación entre Marx y Hegel pues, es una relación que se ha discutido durante todo el siglo XX, hay escuelas de interpretación en torno a esta, tanto a favor de ver una relación positiva y de apropiación entre Marx y Hegel, como también una escuela negativa, una interpretación negativa, como el caso paradigmático es Lucio Coletti, ¿no? Que dice, bueno, no, Marx se distancia se distancia de Hegel, bueno, la lectura althuseriana, también ustedes conocerán esta lectura anti-hegeliana, ¿no? Por eso me parece relevante los aportes que realiza la nueva dialéctica, repito, en la que se enmarcan tanto Mario como Roberto, y bueno, eso es un punto importante, ¿no? Dentro de las discusiones en el marxismo, si algo existe, por ahí hay gente que dice que no existe algo como tal, existe las ideas de Marx que se pueden discutir, pero bueno, en ese sentido habría que decir que desde Marx mismo la relación con Hegel es diferenciada y es crítica, ¿no?
Marx se concentra básicamente en 3 textos. La filosofía del derecho, que hay una crítica que publica, y sobre todo, digamos, la crítica, la tercera parte es la que Marx va a criticar de la filosofía del derecho, que tiene que ver con la elasticidad. Está también la crítica que encontramos en los manuscritos del 44 en relación a la fenomenología del espíritu, y ahí, digamos, Marx desarrolla una crítica pues puntual, es bastante sintético, pero hay una argumentación pues crítica en torno a la obra. Y por otra parte tenemos la relación que tiene Marx con la ciencia y la lógica, ¿no? Esta relación, que es la que explotan estos autores, es la que pues más, quizá la que menos se ha discutido en cierto sentido, ¿no? Y que genera una serie de preguntas, interrogantes, que pues afortunadamente ahorita con los compañeros que también entran a Hegel, y sobre todo aquí con Roberto, pues quizá nos permite compartir algunas dudas y algunas precisiones, ¿no? Entonces, dicho esto, lo importante pues de la nueva dialéctica, de la dialéctica sistemática, es que pone la atención, ¿no? o fija particularmente la atención en esta relación entre Marx y la ciencia de la lógica, ¿no? Y claro, bueno, eso en Marx, a propósito sobre todo de señalamientos, ¿no? De cartas o de algunos pasajes en los Grundrisse o en el Capital, donde Marx dice, bueno, yo soy un discípulo de Hegel, no obstante he puesto de cabeza la dialéctica, la he puesto sobre sus pies, más bien es lo que dice, y bueno, hace este tipo de comentarios. En una carta también dice que queda pendiente, ¿no? Que le hubiese gustado mucho, pero que no lo pudo hacer, o lo tenía pensado hacer, pues este trabajo sobre la dialéctica, ¿no? Que no lo realiza, ¿no? No obstante, los intérpretes de Marx, y por eso iba a diferentes escuelas, intentan, digamos, reconstruir ciertas argumentaciones en las cuales podríamos observar que Marx es hegeliano, que habría preguntado, bueno, ¿qué sería ser hegeliano? Porque esto nos conecta con un tema muy importante, que es la cuestión del método, ¿no? Ustedes recordarán quizá Lukács, uno de los primeros marxistas hegelianos, dice, bueno, ser marxista es una cuestión, ante todo caso, de método, ¿no? Y bueno, él da su explicación de qué significa eso, pero aquí lo que me interesa exponer, o bueno, compartir más bien, es cómo para Hegel, ¿no? el método quizá dista de lo que puede entenderse, o de hecho dista en efecto de lo que se entiende comúnmente como método, ¿no? Y que quizá ahí habría una prueba de fuego, por así decirlo, ¿no? Para ver si es en efecto posible aplicar tal método, por ejemplo, en el caso de la dialéctica, ¿no? de la mercancía, dinero y capital, ¿no? ¿Es posible hacer esa aplicación? O quizá lo que está haciendo Marx es algo completamente nuevo y original, no lo sé, ¿no? Es una pregunta, ¿no? ¿Está siguiendo a Hegel en ese sentido? O lo que está haciendo Marx es quizá recuperar, ¿no? Habría que ver ahí qué recupera, qué deja, qué no, qué sí, ¿no? O está haciendo algo nuevo, ¿no? Por ponerlo con esta palabrita, ¿no? Porque justamente para Hegel el método no es una serie de pasos que se aplican a un objeto externo a aquello que queremos conocer, o aquello de lo cual, me gusta decirlo más, se da cuenta de, ¿no? Aquello de lo que se da cuenta de, dice Hegel, implica no, para poder dar cuenta de ello, implica no una serie de pasos externos, ¿no? A manera de guía, ¿no? Que permite entonces aprender, digo con H, ese método, ese objeto, ¿no? Por el contrario, la ciencia de la lógica, Hegel define precisamente al método. Voy a leer una pequeña cita, ¿no? Dice Hegel al respecto, en la introducción a la ciencia de la lógica: el método es la conciencia de la forma del automovimiento interno de la lógica, ¿no? Hegel está discutiendo no solo con Kant, sino con toda la tradición que le precede, porque para él de lo que se trata es justamente encontrar el método absoluto para conocer. Digo, las palabras a lo mejor aquí les van a sonar un poco extrañas, para conocer lo absoluto, ¿no? Entonces, para esto, lo que hace Hegel es decir, lo que hay que hacer es más bien un proceso de autoconciencia del movimiento que tiene este absoluto que se despliega.
por ponerlo ahorita quizá en términos muy rápidos, porque veo ahí caras como que, ¿y esto qué, no? Lo absoluto podríamos entenderlo, y digo, y ahí, digamos, con pincitas y con mucho cuidado, como la totalidad de lo real, ¿no? Esta idea de la totalidad que viene recogida o que recogen tanto Mario como Roberto, o bueno, en general la nueva dialéctica, es un concepto nodal, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que lleva a cabo Hegel en la ciencia de la lógica, ¿no? Y esto me parece importante, lo quiero, digamos, conectar a riesgo de que suene un poco confuso, espero que no lo sea, con lo que sostiene la nueva dialéctica, que dice, hay que separar, o de hecho hay una separación, ¿no?, entre la dialéctica histórica y la dialéctica que ustedes llaman sistemática, ¿no? Esto es realmente un tema bastante interesante, no solo en Marx, sino en Hegel, y claro, aquí Hegel porque ellos lo retoman, dicen ellos de Hegel, pero en Hegel justamente esta quizá aparente oposición entre dialéctica sistemática y dialéctica histórica no es tal, ¿no? De hecho, en el prólogo y en la introducción a la ciencia de la lógica, lo que nos dice es, bueno, aquí hay que suponer la fenomenología del espíritu, y la fenomenología del espíritu sí es un desarrollo histórico, y bueno, de ahí muchos marxistas han hecho desarrollos, pero que es un desarrollo histórico concreto que señala momentos esenciales dentro del desenvolvimiento de la historia por lo menos occidental, ¿no? Y dice Hegel, bueno, pero de lo que se trata en la ciencia de la lógica es de conocer, o bueno, es de dar cuenta de las esencialidades puras, ¿no? Estas esencialidades puras, dice Hegel, podríamos entenderlo como estas estructuras internas, inmanentes, que configuran la totalidad de la realidad. Aquí entonces se presenta un problema porque hay quien dice, bueno, eso entonces lo que está haciendo Hegel es simplemente enunciar conceptos, categorías, es decir, ideas, ¿no?, como justamente vulgarmente o cotidianamente, diríamos, se entiende. No obstante, en Hegel hay una separación de lo que quiere decir idea, de lo que quiere decir concepto, de lo que quiere decir categoría, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en ciertas interpretaciones, cuando se hace la separación entre material o material ideal, ¿no?, real o ideal, a veces en Hegel esas diferencias, y es muy insistente en ello, ¿no?, dice, no son tales, ¿no? Entonces se presenta ahí un problema en relación a este tipo de, igual, ¿no?, la relación entre forma y contenido, ¿no? O sea, que a lo mejor eso sí lo podríamos encontrar como diferencias sustanciales y ontológicamente esenciales en Kant, por ejemplo. Dice, bueno, una cosa es los 100 táleros, ¿no?, imaginarios, otra cosa son los 100 táleros reales, ¿no? O sea, hay diferencias ahí bastante importantes. Pero bueno, esto lo señalo y quiero leer otra cita que es de Marx, ¿no? Es a propósito del dinero, del dinero y del capital y cómo deviene uno en el otro y todo esto. Bueno, está también el trabajo de Roman Rosdolsky, ¿no?, que por cierto también se reivindicaba hegeliano, ¿no? Y bueno, él recupera una cita, digo, la cita se encuentra en los Grundrisse, y a partir de esta cita él fija una postura justamente en relación a la dialéctica, ¿no? Marx dice, cito primero a Marx, y dice, en otro momento, antes de dejar este problema, será necesario corregir la manera idealista de exponerlo, que da la impresión de tratarse de puras definiciones conceptuales y de la dialéctica de estos conceptos. Por consiguiente, deberá criticarse, ante todo, la afirmación, el producto o actividad de bien y mercancía, la mercancía, valor de cambio, el valor de cambio, dinero, ¿no? Inmediatamente después de esta cita, Rosdolsky dice, pero bueno, Marx es consciente, y esa es la apuesta de Rosdolsky siguiendo a Engels, que la dialéctica que Marx está exponiendo en esta transformación, ¿no?, del valor de cambio de dinero hasta llegar al capital, es una dialéctica histórica, ¿no? Es decir, habría entonces una unidad, que eso también ya suena bastante hegeliano, y ahí hay también muchos problemas, entre una concatenación, pues, de procesos históricos que podríamos decir real empíricos, por ponerlo de una manera, y digamos la concatenación también lógica o conceptual, haciendo aquí ya evidentemente esta separación entre lo fáctico concreto, material empírico, y aquello que sería propiamente lo ideal, conceptual o categórico, ¿no? Repito, diferencias que en Hegel son difíciles, digamos, de entender, pero que conforman una unidad, ¿no?
Y esto porque en Hegel, cuando habla del concepto, cuando habla de la idea, repito, no es lo que nosotros quizá comúnmente entendemos por idea o por concepto, ¿no? Para Hegel, digamos, tanto la forma del silogismo, la que hablaba Roberto, como el concepto, como el juicio, no son estructuras, vamos a decirlo así, subjetivo-individuales que nosotros tenemos en nuestras cabezas, ni tampoco lo que todos los sujetos como conjunto de individuales concretos tenemos, sino que son formas de existencia misma de la realidad. Es decir, para Hegel, el silogismo, el concepto, se encontrarían en lo que nosotros entendemos como lo que no soy yo, ¿no? Como el objeto que tengo aquí, ¿no? Pero de lo que está hablando Hegel, o lo que está diciendo Hegel, es que esas son estructuras internas, inmanentes, que se desarrollan en la totalidad de lo real, donde justamente allí, digamos, el ser humano, por lo menos desde la ciencia lógica, no tendría nada que ver, ¿no? No hacía la fenomenología del espíritu, de la cual justamente Marx dirá, bueno, sí, Hegel entendió la autoproducción del ser humano de una forma idealista, porque para él la autoconciencia y el filósofo que piensa y capta la totalidad es el sujeto, cuando en realidad el sujeto son los hombres actuantes concretamente determinados que se relacionan metabólicamente con la naturaleza y entonces producen la realidad, ¿no? Sobre este punto y conectándolo con la pregunta con la que iniciaba Roberto, bueno, ¿qué es entonces el dinero, ¿no? El dinero nos comentaba, ¿no? Bueno, causa una serie de dificultades al momento de entenderlo, ¿no? Y aquí me gustaría recurrir a Isaac Illich Rubin, ¿no? Que me parece que da mucha luz en ese sentido, ¿no? Tanto metodológicamente, por así decirlo, como para entender pues de qué estamos hablando, que hablamos en general, no solo del dinero, sino de las categorías económicas, ¿no? Y Rubin dice que habría que poner mucha atención, y esto es, digamos, quizá lo específico de Marx, en que las categorías económicas lo que expresan son diversos tipos de relaciones de producción que asumen la forma de cosas, ¿no? Entonces él dice, bueno, no es que el dinero exista en sí mismo y por sí mismo, digo, quizá en los modelos de los que nos hablaba se supone y luego existe y se supone su existencia, pero el dinero existe porque en última instancia lo que está detrás de ello es una relación social, entre la relación entre el comprador concreto y el vendedor concreto, lo que hay es una relación social que se mediatiza a partir del concepto, a partir del dinero, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que determinadas formas de relaciones sociales se expresan en determinadas categorías económicas que, especificadas dentro del modo de producción capitalista, asumen forma de cosas. Por eso entonces hablamos de dinero, hablamos de capital, hablamos de mercancía y no hablamos diáfanamente de las relaciones que establecen los individuos entre sí, ¿no? Entonces, eso, digamos, en relación a lo que comentaba Roberto en torno de la programización del dinero. Y claro, entiendo que ellos, digamos, están quizás suponiendo todo esto, ¿no? Y lo que les interesa es de alguna manera mostrar cómo, como nos comentaba hace un momento, cómo hay esta concatenación entre mercancía, dinero y capital dentro de lo que se entiende que sería la totalidad capitalista, ¿no? Y por qué entonces el dinero y la mercancía son formas de existencia del capital, ¿no? La cuestión ahí es justamente, y por eso digo, quizá está supuesto, es que las relaciones sociales o el trabajo parecieran no estar ahí, ¿no? A lo mejor están supuestas y en ese sentido solamente, digamos, se está moviendo la explicación en un ámbito pues lógico categorial como ellos lo entienden, ¿no? Entonces, esto me parece es relevante porque también veo que hacen el uso o empleo de una categoría, bueno, el concepto de Marx sobre el sujeto automático, ¿no? El sujeto que se autovaloriza, y que en otras escuelas de interpretación también, sobre todo en los últimos 30, 40 años, tomó mucha relevancia, como es el caso de la escuela de la Wertkritik, la crítica al valor, ¿no? Donde también señalan que este es un punto nodal para entender el proceso de reproducción capitalista. No obstante, críticos de esta interpretación señalan con insistencia, bueno, ¿y dónde queda entonces la lucha de clases? ¿No? ¿Dónde queda entonces el trabajo? Dentro de la escuela de interpretación de la Wertkritik hay una crítica muy sistemática y muy incisiva a la categoría de trabajo,
y bueno, ellos estarán diciendo todas aquellas lecturas del siglo XX que ontologizaron el concepto de trabajo, pues en realidad pues, son erradas, están mal porque no entendieron, dicen ellos, que el trabajo es una parte, componente del sistema total capitalista y que por lo tanto no se puede reivindicar el trabajo. Ahí, digo, hay una serie también, digamos, de supuestos de lo que están entendiendo por trabajo, etcétera, 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 pero el punto es ese, ¿no? ¿Dónde entonces queda la lucha de clases? ¿Dónde queda el trabajo? ¿Dónde quedan las relaciones práctico-materiales, como las entiende Marx, entre los hombres y entre la naturaleza? Si están supuestas, entonces habría que explicitarlas, entonces allí sí contestar, bueno, el dinero es ante todo una relación social, ¿no? Una relación social cosificada, reificada, que también tiene una necesidad, pero eso, a mi juicio, solamente puede entenderse desde el concepto de trabajo y desde el concepto de metabolismo social natural, como algunos lo llaman, ¿no? Y bueno, no quisiera extenderme más, yo había, digamos, quería enfatizar en algunos puntos sobre Hegel y sobre esa relación de la ciencia, la lógica y tal, pero bueno, yo dejaría así mi participación y pues agradezco nuevamente el poder estar aquí con Roberto, ¿no? Y con Fernando y con Leina para discutir esos temas, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Iván, por tus comentarios. Ahorita, a ver si tenemos tiempo, ¿no? Habrá posibilidades para pegar réplicas y contrarréplicas si es necesario. Y bueno, yo estoy jugando de una especie como de antimoderador, porque también voy a participar, entonces ruego que me disculpen la aspereza de jugar dos papeles, de desdoblarme en mi carácter de relación social, ¿no? Me va a decir Marx, ¿no? Bueno, yo quisiera comenzar felicitando de manera sincera, no protocolar, sino de manera realmente sincera, la aparición de este libro de Roberto Scorcia y de Manso Robles, porque en mi caso toca un tema que me ha ocupado, que me ha puesto a trabajar durante algunos años, que es precisamente intentar reconstruir la teoría del dinero en Marx. Entonces, este libro para mí es un aliciente de que no soy el único que se está discutiendo estos temas. Nunca he pretendido ser el único, pero el punto es volver a poner el acento en la idea de que en serio no se discute mucho el tema del dinero en Marx, por lo menos no en Latinoamérica, por lo menos no con la gente hispanoparlante, ¿no? Tenemos muy pocos trabajitos por ahí publicados respecto a ese tema. Incluso al interior de los propios economistas cuesta mucho trabajo que se considera Marx como un teórico del dinero, ¿no? Generalmente se le considera como un teórico del plusvalor, de la lucha de clases, de trabajo, como ya mencionaba Iván, o en el caso de nuestro centro, que es la UNAM, como un teórico de la famosa contradicción entre el valor de uso y el valor, ¿no? Que es la lectura, voy a decirlo así, hegemónica en estas latitudes, ¿no? Que es de Bolívar Echeverría, ¿no? Entonces, bueno, este libro, en mi opinión, pues nos permite darnos una idea de qué se está discutiendo a nivel mundial, ¿no? En esas latitudes donde no se habla castellano, y que nos permite entender esos puentes, esas conexiones, vamos a decirlo así, en una especie de diálogo sur-norte que ojalá sea más fructífero, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo saludo muchísimo la publicación de este libro, y otra razón por la que la saludo es el horizonte desde donde se mueve el trabajo tanto de Roberto como del maestro Robles, que es tratar de construir algo así como un neomarxismo hegeliano, ¿no? Que eso ya es mucho que decir, ¿no? Mucha gente se espanta cuando uno dice marxismo hegeliano, ¿no? Que de por sí ya verselas con Marx es difícil, y ahora verselas con Hegel ya también es un doble tirito que hay que aventar, ¿no? Y muy duro, ¿no? Entonces, bueno, yo celebro eso porque también entre las locuras que hemos traído desde hace años es tratar de construir algo así como un marxismo hegeliano, ¿no? Que tampoco somos los únicos, ahí por el sur, en Chile, hay un maestro que está intentando construir eso, y ahí tiene un librito que se llama Proposiciones por un marxismo hegeliano, que yo recomiendo ampliamente. Ese libro se consigue de manera fácil en las redes. Y bueno, entonces eso me hace dedicarle la atención y nuevamente felicitar la aparición de este libro. Ahora bien, yo me quisiera meterme en la discusión a detalle de la propuesta de dialéctica sistemática. A mí en lo personal me parece sumamente sugerente
entiendo los vértices, la discusión que se abre, ¿no?, respecto a la distinción entre un método lógico, ¿no?, y uno histórico, ¿no? Que bueno, ahí Robles también lo recupera en tu texto, dice, bueno, ahí quizás uno de los que comienza a problematizar ese punto es el propio Engels, ¿no?, al asegurar que lo histórico y lo lógico coinciden en Marx, ¿no? O la postura de un Roman Rodolsky, que aquí ya trajo a la mesa Iván, de que él asume de que Marx en realidad estas dos dimensiones de la dialéctica conviven, ¿no? Eso es lo que va a asegurar Rodolsky, ¿no?, y las podemos encontrar en el Capital. Entonces en el Capital podemos encontrar capítulos lógicos, ¿no?, y capítulos históricos, va a decir Roman Rodolsky, ¿no? Por ejemplo, capítulo lógico sería el 1, 2, 3, primera sección, etcétera, ¿no? Y un histórico sería el famoso capítulo 24 de la acumulación originaria que todo el mundo lee, que sería histórico, ¿no? Entonces lo que estaría intentando hacer esos capítulos históricos es ilustrar el movimiento el movimiento lógico que Marx ya explicó, digamos, en esos capítulos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un debate interesante que habría que recuperar y discutir a profundidad, ¿no? Entonces no me quisiera meter en eso. Me gustaría más bien señalar algunos puntos que desde mi visión podrían quizás, y voy a ocupar una palabra muy presuntuosa, podrían completar o agregar o aportar, abonar a este esfuerzo que ya está abierto aquí con el libro de Dinero y Capital. Y es que, como ya lo dijo Roberto y también lo dijo Leinart, gran parte de la lectura que se está presentando aquí está concentrada en el Capital y los Grundrisse, ¿no? Yo me atrevería a decir que la lectura de Maestro Robles es una lectura Grundrisse-Capital, ¿no? Tú dices también se toma la contribución, ¿no?, que sería como el texto que estaría mediando ahí, ¿no?, de los Grundrisse de 1857, la contribución del 59 y luego el Capital del 67, ¿no? Entonces, a mí me gustaría llamar la atención un poco sobre los escritos de Marx antes del 57, ¿no?, lo que se entendería como los escritos del joven Marx, y cómo desde allí comienza a gestarse la teoría del dinero en Marx, que finalmente tenemos, digamos, redondeada y presentada en el Capital, ¿no?, que ese es un tema que a Maestro Robles le interesa mucho, ¿no?, el método de exposición o de presentación. Pero a mí me gustaría más bien intentar poner solamente algunas indicaciones sobre la génesis histórica de esa teoría, ¿no?, que me parece puede resultar un poco interesante y que además nos explicaría por qué para los economistas la teoría del dinero de Marx es sumamente desconcertante, ¿no? Si tú llegas con un economista neoclásico o convencional, ortodoxo, y le vienes diciendo que el dinero es el dios de la sociedad en la que vivimos, va a decir, pues compañero, no estamos haciendo ciencia, usted viene con ideología, ¿no? O si uno llega y le dice a un economista que el dinero es el sujeto real de esta sociedad, pues bueno, primero se van a sacar de onda porque ni siquiera van a saber qué es sujeto, ¿no? O sea, digamos, entonces la teoría además es desconcertante y uno se puede dar cuenta de ese punto si, por ejemplo, leemos esta cita pequeñísima que voy a leer de Marx, que pertenece al célebre año de 1844, ¿no?, que es el año en que Marx redacta esos famosos manuscritos económico-filosóficos del 44, y que dice Marx así, nada más, dice, el dinero es el alcahuete, o sea, ya no sujeto, sino alcahuete, ¿no?, entre la necesidad y el objeto, entre la vida y los medios de vida del hombre. Y lo que sirve de mediador de mi vida, me sirve también a mí de mediador de la existencia de los otros hombres. Es para mí el otro hombre, es lo que está diciendo Marx acerca del dinero, ¿no? Entonces esto ya uno lee esto y dice, ay, híjole, esto está como que está muy raro, ¿no? Y además está más raro porque en lugar de citar economistas aquí Marx, pues en lugar de citar a David Ricardo, a Smith o a Mill, cita inmediatamente el Fausto de Goethe, ¿no? Y dice uno, pues ¿qué tiene que ver aquí? No solamente Fausto, sino que inmediatamente después viene una cita de Shakespeare, ¿no?, de una obra de teatro muy famosa que se llama Timón de Atenas, ¿no? De ahí viene la idea de que te timaron. Si alguna vez quieren saber ustedes dónde viene la idea de que te timaron, o sea, te hicieron menso, aquí viene la explicación, ¿no?, del Timón de Atenas. Aquí hay una cita que Marx hace de Shakespeare, la voy a leer, no completa, pero de forma muy cortita, nada más dice Timón: oro precioso, rojo, fascinante, el oro torna blanco al negro, al feo hermoso, virtuoso al malvado, al anciano mancebo,
valeroso al cobarde y noble al ruin. Yo aquí agregaría, y a Slim, un buen mexicano, ¿no? O sea, el dinero tiene ese poder, ¿no? Tiene ese poder de transmutación, de fetichización y de mistificación. Conceptos que los economistas pues nomás no entienden, ¿no? Los sociólogos sí, pero los economistas no. Son sociólogos, ¿no? Para darle. Bueno, y luego va a decir Marx, fíjense, va a citar otra vez a Shakespeare, no lo va a leer, y después dice Marx, Shakespeare pinta de mano maestra la esencia del dinero. O sea, fíjense, para Marx, Shakespeare sería un gran teórico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del dinero. No Smith, no Ricardo, no Mill, sino Shakespeare. Entonces eso evidentemente pues desconcerta, ¿no? A los economistas, a los teóricos que se encargan de estos temas. Por supuesto que desconcertaría plenamente a un David Graeber, ¿no? Y su idea de la deuda, ¿no? Que, por mencionar a un teórico de la izquierda, ¿no? David Graeber se asume de izquierda, se asume teórico del movimiento Occupy, ¿no? Y que dice que, bueno, el dinero se genera como una deuda, que además es una idea, si no me recuerdo, más keynesiana, ¿no? Es ese punto. Bien, ¿de dónde vienen estas ideas? Es ese punto que yo quería como plantear un poco sobre la mesa y que van a decantar precisamente en la teoría que Robles y Roberto centran, que es que el capital es el sujeto, ¿no? ¿De dónde vienen estas ideas? Bueno, yo tendría que reconstruirles aquí cómo es que Marx comienza a construir ese gran proyecto que va a llamar Crítica de la Economía Política. No me va a alcanzar el tiempo, no lo voy a hacer, no se preocupen, ¿no? La idea sería remontarnos un poquito al año de 1843, ¿no? Cuando está ese muy joven Marx, como dice Marx Dussel, el de los pantalones cortos, ¿no? Que está trabajando de periodista, ¿no? Recordemos que Marx no es economista, gracias a Dios, ¿no? Afortunadamente no es economista. Marx era abogado, ¿no? Y luego hizo su tesis doctoral en filosofía, ¿sí? Y él se asumía como historiador incluso. Y cuando habla de él, dice, yo me dediqué a la filosofía y a la historia, así se definía él, ¿no? Bueno, pero en el 43 está trabajando de periodista en un periódico que se llama La Gaceta Renana, en el que se enfrenta, él lo va a decir, por primera vez con los problemas materiales o los problemas de economía, porque está, digamos así, haciendo la nota de cómo a los campesinos del Mosela, que es una región de Alemania, de un río, los comienzan a meter a la cárcel porque comienzan a recoger la leña de los bosques. O sea, imagínense esto, a los campesinos que ancestralmente habían estado en contacto directo con la naturaleza, o sea, con los bosques, de repente los comienzan a meter a la cárcel porque están recogiendo lo que habían hecho durante milenios. Entonces Marx, digamos, da cuenta de esa nota, ¿no? Digamos así, Marx era un periodista, no de Televisa, sino era un periodista comprometido. Entonces comienza a dar cuenta de ese problema y dice, bueno, ahí por primera vez me saltaban los problemas económicos porque encontró que el problema de la leña ante todo era un problema material, era un problema de subsistencia, de cubrir las necesidades. Y entonces Marx confiesa que no sabía nada de economía y que tenía puras ideas, puras opiniones, ideas no en el sentido hegeliano, sino en el sentido laico, ¿no? O sea, tenían puras opiniones, puras representaciones, y entonces se puso a estudiar, dice Marx, se puso a estudiar economía. ¿Y qué encontramos cuando revisamos qué es lo que Marx se pone a estudiar en esos años? Y a mí me sorprende siempre ese punto, es que Marx no se pone a estudiar ni a Smith, ni a Ricardo, ni a Mill otra vez, ¿no? Sino que lo que se pone a estudiar en esos años, en 1843, que además acaba de casar, aparte de todo, acaba de contraer nupcias, bueno, lo que se pone a leer allí es la filosofía del derecho de Hegel. O sea, Marx, para aclararse cuestiones de economía, se pone a leer a Hegel. Lo mismo que hizo Mario Robles y Roberto Scorsia, ¿no? O sea, están recorriendo la misma ruta, ¿no? Entonces es bien interesante cómo Amari Garni, precisamente ella narra cómo en La luna de miel, ¿sí, no? Marx se lleva la ciencia de la lógica para leerla con su novia en La luna de miel. O sea, yo creo que uno hace eso y lo divorcian antes de La luna de miel, ¿no? Pero bueno, Marx lo hace, ¿no? Y bueno, finalmente con la discusión que va a emprender ahí con Hegel, que la voy a intentar resumir sumamente tosca, no sé si Iván va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero lo que va a descubrir ahí Marx es que no es el Estado, ¿no? Que es lo que Marx está viendo de manera inmediata, que es lo que está metiendo a la cárcel a los campesinos del Mosela, ¿no? O sea, son las leyes, son los abogados, son la policía, es el aparato de Estado el que está encerrando a los campesinos del Mosela. Entonces Marx va a llegar a la conclusión a través de la discusión con Hegel de que no es el Estado el que determina la sociedad civil,
sino que es la sociedad civil la que determina al Estado. O sea que desde el punto de vista de Hegel, claro, pasando por la crítica de Marx, Hegel está viendo las cosas de forma invertida. O sea, hay una inversión ahí, ¿no? Hegel no está entendiendo correctamente la relación sujeto-objeto, está pensando que el sujeto es el objeto y el objeto es el sujeto. Y entonces ahí Marx llega a la conclusión de que para poder entender correctamente la relación sujeto-objeto de la sociedad civil, no es necesario, es menester, va a decir literalmente, ¿no? Estudiar economía. Y es ahí donde llega a la idea de que estudiar economía, ¿no? Habría que decir que Hegel ya estaba ahí también estudiando y discutiendo economía. La filosofía del derecho, podríamos decir, es la presentación de la lectura hegeliana de la economía política, ¿no? O sea, la discusión ahí va un poco compleja. Pero justamente en esos mismos años, Marx va a redactar un texto que es fundamental, que se conoce como la Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho, que es por unos años de la cita que se acabó de leer, 43 más o menos, que es un texto fabuloso, porque entre otras cosas ahí Marx toma partido por la causa del proletariado, ¿no? Que es, digamos, siempre la imagen que más jala de Marx, ¿no? Pero también en ese texto Marx va a decir que el punto de partida para toda crítica, para cualquier crítica, es la crítica de la religión. Porque ante todo, lo vamos a decir de forma muy rápida, la crítica de la religión es la crítica de las inversiones. Y aquí, por supuesto, Marx está leyendo desde Ludwig Feuerbach, este gran joven hegeliano, que desde mi punto de vista, y lo que yo he podido revisar directamente del propio Feuerbach, va a ser el que va a teorizar y sistematizar, por decirlo de alguna manera, lo que la inversión es. No solamente como una metáfora, no como una expresión, sino como una categoría, ¿no? Y lo que va a descubrir Ludwig Feuerbach es que todo el pensamiento religioso, todo él, se basa en una gran inversión, que consiste en que pensamos que Dios crea a los hombres a imagen y semejanza, ¿sí? Para el caso de la religión cristiana, ¿no? Y lo que va a descubrir Ludwig Feuerbach es que es al revés, son los hombres los que crean a Dios a imagen y semejanza de él, y esa es la famosa inversión. De hecho, la metáfora de la inversión, o la expresión metafórica de la inversión, la va a utilizar el propio Feuerbach con un árbol. Él va a decir que el árbol está sobre su copa y las raíces están afuera, entonces lo que hay que hacer es poner el árbol sobre sus raíces. Esa es la metáfora que utiliza Ludwig Feuerbach, que después yo sostengo, Marx estará parafraseando a Feuerbach cuando diga que hay que poner a Hegel sobre sus pies, ¿no? Entonces ahí ya viene la idea de la inversión y la idea ya en ciernes de lo que es el dinero. Ahora bien, esta primera idea de que el dinero también es una inversión, en realidad no la va a acuñar Marx, y esto es interesante, ¿no? Habría que reconstruir toda la crítica de la economía política, o sea, todos los intentos, vamos a decirlo así, radicales por criticar a la sociedad civil desde la economía política, y ahí encontramos otros personajes que casi nunca se citan, que casi no se escuchan, pero que en su momento fueron importantes y que tuvieron influencia directa sobre Marx. Aquí me estoy refiriendo a un personaje ciertamente oscuro, que luego no va a tener muy buena fama, que se llama Moses Hess, ¿no? Moses Hess, que fue amigo de Marx, algunos dicen que fue su maestro, ¿no? Él le saquea a su maestro, ¿no? Ahí se encuentran algunas correspondencias, ¿no? Ciertamente Moses Hess es un joven hegeliano, un lector muy atento de Ludwig Feuerbach, que justamente en los mismos años del 43 que estamos refiriendo, escribe un texto que hasta donde sé no ha sido traducido al español, que se llama La esencia del dinero. Ese es un texto que va a escribir Moses Hess en un mood, diríamos hoy, ¿no? Muy Feuerbachiano, porque Feuerbach escribe toda su obra con esencias, la esencia de la religión, la esencia del cristianismo, la esencia de la fe, y entonces Moses Hess escribe un texto que se llama precisamente La esencia del dinero. Lo que sí sabemos es que ese texto sí lo leyó Marx, y lo leyó Marx porque cuando Moses Hess lo está redactando, ya Marx es parte del comité editorial de memoria, no, estoy equivocado, es parte del comité de los anales franco-alemanes, que es una revista que Marx también estuvo metido ahí, y que solamente publicó un solo número, los anales franco-alemanes, donde se publica la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, se publica ahí, y ahí se publica otro texto hermoso que acuña el término de crítica de la economía política y que no fue Marx sino Engels. En esa misma revista se publica ese texto de Engels. Bien, el texto de Moses Hess, para ser corto, se iba a publicar en el primer número de los anales franco-alemanes, pero la edición cerró
y entonces ya no pudo entrar a la publicación el texto de Moses Hess. Sabemos que Marx lo leyó porque él era editor, ¿no? Y sabemos que lo leyó porque después Moses Hess le va a reclamar a Marx de que utilice sus ideas y no lo cite. Yo creo que Moses Hess ya estaba en el CONACYT, pero bueno, ahí el punto es el siguiente párrafo que les quiero leer, es una cita de Moses Hess que tenemos traducida al español, y dice Moses Hess, ¿no? Este es Moses Hess, dice: entre los recientes trabajos acerca de la esencia del dinero, está refiriendo a Marx, ¿no? O sea, cita sin citar, ¿no? La crítica del silencio, ¿no? Los mejores han adoptado, o sea, los mejores a Marx, porque también va a haber otros. Proudhon también va a estar escribiendo sobre el dinero, ¿sí? Desde la izquierda. Entonces dice Moses: los mejores han adoptado ideas que yo desarrollé, ¿no? Dice Moses Hess. Es decir, que el dinero es el mundo práctico, que el dinero es al mundo práctico lo que Dios es al mundo teórico, que él constituye la alineación de la idea de valor social en plata o en aleación desde el punto de vista católico o en papel moneda desde el punto de vista protestante. En otras palabras, dice Moses Hess, el dinero es simplemente el símbolo ignorado de nuestra presente producción social, que se ha liberado de nuestro control racional, se ha autonomizado, quizás diría Marx en 1857, y en consecuencia nos domina. O sea, el dinero era el sujeto, podría decir ahí Moses Hess, ¿no? Bien, quizás Marx hubiese aplicado una de las máximas de Hegel, ¿no? No es importante quién lo dice, sino lo que se dice. Eso es lo importante realmente, ¿no? Y lo que realmente va a hacer Marx es desarrollar esto y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. La consecuencia última de lo que aquí se está planteando es lo que Roberto y Mario Robles plantean al principio de este libro. Es el capital, el sujeto de esta sociedad, no somos los individuos. Es el capital. Y para poder entender qué es el capital, necesariamente necesitamos entender qué es el dinero, porque como bien establece Mario Robles y Roberto, el dinero es la forma inmediata en la que se presenta el capital, pero no solamente eso, es la manera en la que se expresa el capital, pero no solamente eso, es la manera en la que el capital mismo se relaciona consigo mismo. O sea que el dinero juega un papel fundamental para poder comprender qué es el capital. Y digo acá el dinero, sobre el dinero me gusta mucho la idea porque no es la mercancía, como van a pensar otras escuelas, ¿no? O sea, claro, para poder entender el origen del dinero hay que partir de la mercancía, hay que partir de la contracción valor de uso valor, pero en los Grundrisse, Marx va a establecer de forma muy clara que la contracción entre valor de uso y valor queda superada en el dinero, y que las contradicciones que abre el dinero son otra cosa, mariposa, no son las contradicciones del valor de uso que está chocando con el valor, sino son las contradicciones del valor que se valoriza. Entonces es otra dimensión, es otro nivel de contradicciones, vamos a decir así, es un nivel superado que va más allá, pero eso nos llevaría a otras discusiones que en este momento no vamos a tener tiempo. Bien, entonces yo pensaría, Roberto, Aleina, Iván, que el tema del dinero no solamente es el centro de los Grundrisse y del capital, sino que es uno de los centros, si no por decir el centro, de la teoría de Marx como crítica de la economía política en términos globales. Todo lo que Marx utilizó sobre el trabajo alienado, etcétera, sobre la explotación, etcétera, todo eso está sintetizado en los bolsillos de cada uno de ustedes en este momento, ¿no? Que es el dinero. Entonces, bueno, yo felicito muchísimo a la publicación porque trae la atención sobre este tema fundamental, hay que leerlo, hay que discutirlo, y bueno, pues yo lo dejaba ahí, y si ustedes gustan, pues podemos abrir entonces, ahora sí, completamente la discusión. Quizás hacemos una serie de intervenciones por parte de los compañeros y compañeras que ahora nos acompañan, y hacemos la retroalimentación, ¿no? Entonces, compañeros y compañeras. ¿Quién? No, ¿nadie? Los convencimos. Bueno, hay una idea que está desarrollada por Norberto Bobbio que menciona Hegel es lo totalizador. Lo que Roberto, en función de los comentarios que ha hecho Iván, sobre todo. No, pues gracias a los tres por la dedicación a la obra
Claro que sí me di cuenta que la leyeron, uno se da cuenta, ¿no? Tengo algunos comentaristas que claro, no lo han hecho. Muchas gracias a los tres por el tiempo dedicado. Hay comentarios algo complicados, hay cosas que estoy de acuerdo, otras en las que más bien entraríamos en debate, por ejemplo, el uso de las New Dialectics, que entenderíamos por esto, que entenderíamos por la relación Marx-Hegel, es una cosa que hay muchísimos libros, muchísimos textos dedicados justo a ver si hay una relación entre Marx y Hegel. Hay los dos extremos. Está la que dice, no, el joven Marx pues algo se metía y no es realmente importante. El joven Marx en realidad tiene todas las cosas ahí filosóficas que no nos son clave a nosotros, que después de la ideología alemana es el último texto del joven Marx para quien hace esta distinción, y que después de esta es el verdadero Marx científico. Esta es una versión althusserliana muy popular, pero también está la otra que en mi juicio es tan equivocada como la que acabo de mencionar, que es la homología total. Marx y Hegel, casi puedes decir, este es el ser, este es el ser, esta es la esencia, y va uno haciendo un esfuerzo de ping-pong exagerado y, en mi opinión, totalmente equivocado, por lo que implica, preguntaba Iván, ¿qué sería ser un hegeliano? Marx se había preguntado qué sería ser un marxista, y él contesta, yo soy marxista, ¿no? Este es básicamente el hecho de que, ¿quién sabe qué significaría ser marxista? ¿Quién sabe qué significaría ser hegeliano? En realidad, me parece que el respeto por Hegel, por parte de Marx, es latente. Como es un respeto por Ricardo, y como es un respeto por Smith, es decir, los grandes pensadores de la economía política son estos, y los mantiene en el ingreso de plusvalor, son los verdaderos, a los únicos que no les llama vulgares. A la altura de Aristóteles, que es el que respeta, porque el mejor es Aristóteles para él, claramente está Shakespeare, está Mercader de Venecia, dos citas muy bonitas sobre eso. O sea, para Marx, Hegel es un tipo fundamental que, en su opinión, descubre el método científicamente correcto para algunos elementos. Quería señalar este punto porque uno no va por la vida con una bolsa de métodos, pues lo que preguntaba Iván, ¿no? Dice, bueno, esto no es como un desarmador o un martillo. Tú vas con tu desarmador, tu martillo, y si tienes un clavo enfrente, no sacas el desarmador. Si sacas un tornillo, probablemente sí, porque puedes golpear, pero es decir, el tema no es que tú vayas ya preparado con tus métodos y dices, aquí te aplico el que yo quiero. El tema no es así de simple. La discusión metodológica está en que tú tienes que encontrar el método que corresponde al objeto que estás estudiando. Por eso creo que Marx no puede decir, solo agarró a Hegel y lo aplicó a otra cosa que le interesaba. Es decir, no puede ser así de sencillo, ¿sí? Porque justo eso violaría el principio de arranque de lo que es la dialéctica, que es, tú no puedes pensar que un objeto se va a desenvolver como se desenvolvieron otros. Hay muchos ejemplos. Es cierto que Marx ocupa el silogismo, está, pero si uno piensa dónde está el silogismo en la ciencia de la lógica, está bastante al final, avanzado. Y Marx tiene el silogismo, esta universidad en todos lados. Uno puede encontrar, usando esto, en cualquier pedazo del Capital, no es privativo de la parte final. Es cierto que tiene un montón de empalmes, de donde usa la universidad para ver singularidad, pero que no se trata nada más de aplicar el método. Porque yo decía alguna vez en Buenos Aires, un total crítico de la metodología dialéctica dice, ustedes creen que pueden resolver todo, pero a ver, manden un cohete a la luna. No está pensando así. Esto no es la idea de discusión. La idea de discusión es cómo hay una totalidad que se desenvuelve. Y tú ponías hace rato un ejemplo, que es el desenvolvimiento del absoluto. Para Marx, es el desenvolvimiento del capital. Cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, cómo se presenta, cómo se autodetermina. Esta es un poco la idea que está acá. Y por eso, la metodología que inaugurara, en realidad no la inaugura Hegel, esto de la dialéctica tiene un montón de cosas anteriores, la tesis sobre Demócrito, sobre Epicuro, todo esto en una discusión previa a Hegel. Marx lo utiliza para ver el desenvolvimiento del capital, pero no lo aplica como el martillo que uno trae en la bolsa. Esto es un poco importante para mí señalar. De tal suerte que si yo voy a estudiar el automovimiento del capital, es cierto que tengo que entender su dimensión histórica. Yo decía hace rato, Marx
dice que hay que estudiarlo con el fundamento histórico. En la miseria de la filosofía, ¿sí, verdad? Sí, porque los de Proudhon es la filosofía de la miseria. La miseria de la filosofía, Marx dice, uno no puede estudiar las categorías como históricamente son relevantes. Y refiere un ejemplo preciso. La renta era la categoría fundamental del sistema feudal. Yo, si fuera una construcción histórica, tendría que arrancar con la renta. Pero no es así, porque la renta no es una categoría que se puede explicar sin el capital antes. En el orden que hace Marx, la renta acaba, lo que conocemos actualmente, hasta el tomo 3. Y es así porque Marx requiere pasar por la capitalización y por la tasa de interés antes de poder explicar la renta. Entonces, la discusión del orden histórico y el orden lógico es una discusión también muy ardua, muy difícil, porque hay dos extremos. Lo que dice Marx no hizo la historia, los capítulos que están ahí, la composición originaria, hay varios capítulos, pues no más son ejemplos, ¿no? O sea, tú podrías quitar esos capítulos y leer todo lo demás sin problema. O está justo la otra versión extrema que dice, no, todo tiene que ser explicado con historia, todo va amarrado, hay un discurso paralelo. Me parece que la discusión está latente ahí. El punto donde sí es muy claro Marx es que uno no arranca por la manera en que la historia presentó las categorías. Es decir, la deuda existe en otros momentos, pero no es deuda capitalista. Ese es el punto. Y el error fundamental, lo señalaba Fer, es esta idea de periodizar el capital. Hay intentos muy peculiares, pero arranca con Engels. Engels dice el valor tiene milenios de existencia ya. Entonces, no es capitalista precisamente si hay una existencia. O hay discusiones donde, por ejemplo, el tomo 1 corresponde a la competencia perfecta, Ronald Mick era un estudioso fundamental, luego el tomo 2 y el tomo 3 es el imperialismo, que esta es un poco la discusión que uno puede hacer. Entonces, fácilmente tendría que decir, la teoría del valor no sirve hoy, que hay solo monopolios y hay cosas así. El punto es que la obra de Marx no se puede periodizar así. La obra de Marx responde a un momento histórico que se llama sistema capitalista. Esta es la cosa. Ahora, el problema, quisiera, para tocar el punto de Iván, pareciera, me gusta esa palabra porque es muy hegeliano, el aparecer y el parecer, esto, que nosotros nos olvidamos del trabajo, de la explotación y de la lucha de clases. Nos dice, bueno, pues en el libro no hablamos de eso, no está acá, no dice, bueno, la lucha de clases, la historia de esa famosa frase del manifiesto, sino que el reto es doble. Yo decía al principio de mi intervención primera que esto es un mundo metafísico, una idea. Cuando ustedes estudiaban, si ustedes quisieran estudiar, esto lo hacen en Inglaterra, estudian todos nosotros, como si estudiar el esclavismo es una cosa rara, ¿no? La esclavitud, la explotación era latente. Tú la veías ahí, la explotación, tú sabes que él es dueño de ellos dos, era evidente, entonces sabes que el producto de ellos va a ser para ti. El reto que propone Marx es cómo la explotación, que ya no se observa, o que ya no es evidente, continúa estando presente. ¿Cómo es posible que en un reino de libertad tú no seas un ser plenamente libre, un sujeto secundario? Entonces, ¿cuál es el punto de la discusión que está acá? Efectivamente, el dinero es un representante de una relación social. Es una relación social fetichizada, plenamente. La discusión que arranca Marx en el tomo 1, en el capítulo sobre el fetichismo de la mercancía, en nuestra opinión, permanece y llega al fetiche pleno, así lo señala Marx en las teorías del plusvalor, cuando hay capital que devenga interés. El fetiche pleno está en el interés. Hemos hecho otros textos sobre este punto, claramente no está desarrollado acá porque no correspondía. Hemos hecho una locura porque empezamos trabajando el tomo 3, esto, capital que devenga interés, las acciones, banco, después sacamos un libro sobre el tomo 2, y nos acabó este libro sobre el tomo 1, y el tomo 3 está esperando porque tenemos dificultades. No es muy fácil la parte de capital bancario, accionario, esto en Marx es súper confuso. Bueno, la idea entonces es que no es que hayamos borrado la explotación. El tema justamente es que la explotación va manifestándose de formas que no las hace evidentes. Por ahí hay algunas frases de Marx, no tengo la capacidad de recordar con precisión la página 14, pero dice, el dinero comienza
a iluminar cosas, mira, esta es la relación así, y después las va velando. Esta es una locura que sucede. Marx habla en el tomo 1, la explotación está bien, y después, si tú llegas al tomo 3, ya ni está la explotación. En los Grundrisse mismo Marx dice, cuando el capitalista observa, él dice, pues la ganancia o el excedente es por todo lo que yo invertí, ¿no? Y además es mi salario, mi recompensa por un esfuerzo. Es decir, el fetichismo es una categoría fundamental para estudiar el sistema capitalista. Y nosotros creemos que justo el dinero, por ahí creo que Fer adelantaba ya algunas cosas, va dando la posibilidad de que la relación social se materialice, se hace concreta. Tú leíste esta frase, pero hay unas cartas además donde también le decía yo, el dinero que hace guapo. O sea, yo conocí esta frase a través de Humberto Eco, en este texto sobre la historia de la fealdad, una citota de Marx diciendo, pero la fealdad entonces no es una cuestión física, es una cuestión social. ¿Sí? Si tú tienes mucho dinero, acaban de ver a este cuate boxeador, Mayweather, que después la única batalla que tuvo real fue en otro lugar que no fue el ring. No me digan que es un tipo guapísimo, se va a campo con 14 chicas, este es un tema no lo digo con un sentido machista, es decir, la relación social se manifiesta en esto que decía Marx. El hombre que es feo, cuando tiene dinero se hace rico, se hace guapo. Dice, el hombre que no tiene una mano, con dinero, tiene 1000 brazos a su disposición. Este es el tipo de cosas que la relación social está hecha un objeto. ¿Por qué se llama el fetiche? Este es el punto clave de nuestra discusión que está acá. Cierto que hay una larguísima discusión sobre ideal y real. ¿Sí? Yo no estoy de la idea completa de que Hegel era un idealista. Pero es una idea que sí tenía Marx. Marx golpetea a Hegel todo el tiempo diciendo que Hegel era idealista, no entendía nada, no se había puesto real. Feuerbach es más avanzado en términos de lo que decía, que es la inversión. ¿Sí? Este ideal real, el texto de Roberto Fineschi, que no es este, sino un texto que se llama Marx y Hegel, habla justo de que Hegel no es un idealista como uno está acostumbrado a pensar, y que Marx hace muchas referencias idealistas. En los Grundrisse, que ya descartaba Dussel hace muchísimo tiempo antes de que Mario llegara con esta discusión, Dussel ya traía cosas en México, Dussel le propone una idea. Lo que hacemos en la teoría es una representación ideal de la realidad. ¿Sí? La realidad como producto de la mente. Es una frase riesgosa en Marx. Porque es decir, la mente crea la realidad. No, Marx dice, no. Cuando uno pasa al procesamiento, uno reconstruye la realidad a través de la mente. Esto es una discusión, porque cuando uno es muy purista hay que ir viendo que todos los autores tienen estas cualidades. Marx no es un tipo perfecto, ¿no? Era un genio, pero no era. Estudiaba de todo, como bien señalaba Fer. Marx, además de esta cosa, yo me imagino, ya vuelvo a llevando a ustedes con su novia su ciencia de la lógica. Hay que entender que en esos tiempos, el viaje duraba un chorro de tiempo, ¿no? Pero Marx, cuando se enfermó, dice que leyó la lógica, pero cuando estaba aburrido de economía política, estudiaba cálculo. Marx tiene 900, depende de la edición, 900 a 1000 hojas, peleándose con nada más y nada menos, con Newton y Leibniz. La propuesta que hace Marx para corregir a Newton y Leibniz, que hacen mal, es la que ocupa Cantor después, para avanzar en la curación, hoy es el análisis matemático. Marx estudiaba de todo, era contracrítico de Darwin, por ejemplo, le chocaba a Darwin. Es un tipo de otro nivel. Y claramente, para acabar mi comentario, todo esto es altamente chocante. Tú dijiste desconcertante, pero yo creo que es. Sé que es desconcertante, es que dices, no entiendo nada. No. La reacción de los colegas economistas por lo básico es: qué odioso es esta cosa que está diciendo usted. ¿Cómo que hay un ser que yo no veo que me domina? Fíjense, porque es un tema importante. Es un autor del siglo XIX que está poniendo en jaque esta idea de la racionalidad absoluta y todopoderosa del Renacimiento. Este es un punto clave. Yo no quiero más que agradecer a todos, y la verdad es que lo clave siempre es aprender, y he aprendido muchísimo al lado de estos compañeros que están acompañándome acá, y bueno, pues invitarlos a criticar y a revisar la obra que traemos acá. Tengo uno de regalo, pero no sé cuál es el procedimiento adecuado, es como programa de radio. Hay uno acá, lo dejo y ustedes lo deciden en algún momento, porque
Bueno, el que tenga 10 en el curso de economía política. Bueno, muchas gracias a todos y a ustedes. Pues en realidad o sea, son temas, como bien lo comenta Roberto, sobre el cual se ha escrito mucho, quizás a veces no se ha escrito lo suficiente, pero que están ahí presentes y que pues es también el gran mérito, ¿no?, de los autores de este libro y en general, digamos, de la producción que han venido haciendo durante los últimos años, de pues vincular, ¿no? En mi caso también me interesa esta relación y pues celebro con mucho gusto el intento que se está haciendo, ¿no? Entonces yo quisiera simplemente nuevamente agradecer también aquí a los presentes, de ustedes como público por estar aquí y bueno, pues gracias. Bueno, sabíamos que esto iba a pasar, que iba a quedar mucho en el tintero, eso siempre sucede bajo este parámetro, pero bueno, quiero agradecerles su presencia porque lamentablemente tenemos el tiempo sumamente restringido, estamos en la heroica Facultad de Políticas, entonces hay que abandonar el auditorio porque va a empezar otro evento, lamentablemente estamos bajo esos ritmos de la cosa capital, ¿no? Bueno, entonces ruego mucho, me disculpen a los que no pudimos ampliar en la discusión, pero ya habrá otros espacios, habrá otros lugares donde nos encontremos nuevamente, porque la mejor manera de conmemorar, celebrar los 150 años del Capital de Marx es leerlo directamente. Yo ahí estoy de acuerdo completamente, hay que leerlo directamente. Ad fontes, decía Karel Kosik, directamente a las fuentes, y que, como decía Marx, cada quien piense por cuenta propia, ¿no? Vale, si me regalas un segundo para hacer un último comercial. Aquí acabo de ver a Araceli Mondragón, Mario Robles y mi servidor. Estamos organizando justo, conmemorando los 150 años, un evento en la UAM Xochimilco, del 9 al 11 de octubre, por 150 años. Ahí personal, vienen algunos que están en el libro, y bueno, más que invitados a llegar. Haremos llegar el programa con ustedes y para que nos acompañen aquí. Gracias.